Hola, estimados estudiantes y colegas. El objetivo de este video es verificar las dimensiones de los biodigestores comerciales. Estuve investigando un montón en internet y demás, en libros, sobre biodigestores y encontré mucho sobre biodigestores, pero para producción de biogás y no tanto biodigestores como un sistema primario de tratamiento primario previo a, por ejemplo, lechos de infiltración, terreno de infiltración, zanja de infiltración, pozos absorbentes, humedales artificiales. Como eso no encontré prácticamente nada. Un poco acá, bueno, yo les dejo, ahora les voy a pasar el link de el manual de biodigestores comerciales de la marca Rotoplas, donde podemos ver esta tablita para el cálculo o para la elección, digamos, del biodigestor, y pude encontrar un video en YouTube, así bastante escueto, sobre la verificación de este cálculo. Y ahora se lo voy a, el youtuber lo tenía en una especie de planilla Excel, y yo por una cuestión de que sea más fácil visualizarlo, lo pasé a mi planilla MatCat. Entonces, por ejemplo, él ponía una población inicial de 8 habitantes, un periodo de diseño de 35 años, factor de crecimiento y demás, y sacaba una población futura. A mí toda esta primera parte no me interesa demasiado, ya lo hemos visto en otros videos, el tema del cálculo de la población futura em, utilizando esta fórmula de interés simple. Sí, lo que sí me interesa es este número, ¿no? Mantener, forzar para tener, por ejemplo, 12 habitantes, para que me coincida con estas 12 personas que están volcando sus aguas jabonosas y aguas negras al biodigestor, ¿no? Y acá lo que indica es que deberían utilizar o seleccionar uno de 3.000 litros. Bueno, vamos a ver por qué, de dónde sale ese número, o por lo menos intentar dilucidarlo. Según lo que yo estuve viendo en el video, lo que toma como datos, una vez calculada la población, los datos hidráulicos, es toma una dotación de 150 litros por día, que según el país, según la zona puede parecer mucho o poco, ¿no? Todo esto es un poco polémico o se puede prestar a discusión, y ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. Un tiempo de retención de 5 días, un coeficiente de vuelco, sí, de 0,8, pero después en algún punto habla de que el caudal unitario de las aguas negras es 44 litros por día, y lo justifica diciendo que corresponde al caudal generado por inodoros, lavamanos, duchas, etcétera, de la vivienda. Bien, ahora vamos a seguir viendo. Entonces, calcula el caudal de aguas residuales haciendo la dotación de agua potable por el porcentaje de aguas residuales, que es este coeficiente de vuelco, también se llama, este 0,8, por la población futura, y le da 1,44 metros cúbicos por día. Bien, a partir de esto calcula la carga de mezcla diaria de entrada, que va a ser el valor anterior, ese 1,44, que es el caudal, no, perdón, es el 44 litros por día, que es el caudal unitario de las aguas negras, por la población futura. Entonces esta carga de mezcla diaria de entrada le da 527,05 litros por día. A partir de esto, calcula el volumen líquido teórico, que va a ser este valor por el tiempo de retención, que habíamos dicho que era de 5 horas. También después vamos a ver que en otros cálculos no es el valor habitual, o puede no serlo. Y después calcula el volumen gaseoso teórico. Recordemos que si bien este biodigestor, todos los biodigestores, porque la digestión anaeróbica genera gas,
En este biodigestor el gas se acumula en parte del dispositivo, pero también se va junto con el líquido tratado. Bien, entonces acá dice que ese gas, que ese volumen gaseoso teórico, es 1/3 del volumen teórico líquido y que el volumen total son 3.500 litros, que es un valor aproximado a estos 3.000 litros. Entonces, bueno, esto de alguna forma justificaría el uso de este biodigestor de 3.000 litros, ¿no? Que en realidad dice 3.000, pero no tiene 3.000, o sea, la parte cilíndrica solo tiene 3.000, ahora después lo vamos a ver, pero las dos partes con troncocónicas que tiene se suman a estos 3.000. Bien, acá yo pongo al pie de estos cálculos, pongo el video de YouTube de donde lo saqué, lo pondré en la descripción. Bueno, esto es sacado del manual de Rotoplas de biodigestores, cuya versión, yo tengo una versión del 2016 y me acabo de descargar una del 2019, pero básicamente esta tabla no cambia. Ahora, lo que yo me quedé pensando de por qué no encontraba mucho material sobre biodigestores que cumplieran con esta función, la función de tratamiento preliminar, ¿no? De tratamiento primario. ¿Y quién era el que cumplía antiguamente esa función? Bueno, antiguamente esa función la cumplía la vieja y conocida cámara séptica. Entonces yo llegué a la conclusión de que el biodigestor, este comercial, en realidad es una cámara séptica. Y lo contrario también es cierto, que una cámara séptica también es un biodigestor. ¿Por qué? Porque, bueno, entra el líquido cloacal, hay bacterias en la mezcla, se forma una zooglea, una costra, los barros van decantando y quienes están encargadas no hay ingreso de aire. Incluso ahora después vamos a ver que la ventilación se hace, por ejemplo, en el lecho de infiltración, en el pozo absorbente, en el humedal, no hay ventilación ni en la tubería de entrada a la cámara séptica ni en la tubería de salida, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias que actúan son las aerobias. Sí, y a diferencia de un video que vi en internet también que se lo voy a colocar, hablaba de ponerle como una tapa, tapar estas T taparlas. No, no se recomienda taparlas. ¿Por qué? Porque la única escapatoria del gas, o una de las dos escapatorias del gas, es debido a estas T. Bien, entonces el gas va a parar acá arriba. Acá hay medidas mínimas, por ejemplo, de la base de esta tapa hasta el pelo del líquido son más o menos 20 centímetros. Ahí es donde se va a acumular el gas y parte del gas ese también va a ir saliendo por la tubería de salida del líquido y, como les decía, va a terminar ventilando en otro dispositivo, en el humedal o en el lecho de infiltración o en el pozo absorbente. Bien, entonces, ¿cómo se calcula una cámara séptica? Bueno, esto lo extraje de también otro manual de autoconstrucción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domiciliarias, del doctor Alejandro Marín Larena, del 2006. Y entonces acá, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo se calcula? Y bueno, tendré un volumen mínimo de 750 que no coincide totalmente, pero está bastante cerca del volumen mínimo de estos 600 litros. Me dice también que cuando en la casa son más de 3 personas, se debe agregar un volumen de 250 litros por cada persona, hasta 10 ocupantes. De 10 ocupantes para arriba, empiezo a agregar 200 litros por cada persona.
¿sí? Entonces yo, bueno, está la tablita, pero yo directamente, bueno, hice los cálculos. Por ejemplo, para 12 personas, como lo hice en el caso anterior, 10 le pongo, lo multiplico por 250 litros y las otras dos restantes por 200 litros, según dice. Y me da un volumen total de 2.900, es decir, de vuelta estoy cercano a los 3.000. Por eso les decía que si yo quiero verificar ese biodigestor comercial, en realidad lo podría verificar también haciendo un cálculo como si fuera una cámara séptica. Bien, nadie, o por lo menos hasta ahora no se habló del volumen de lodos que se va acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque en esta zona se va acumulando y entonces pierde capacidad de carga, pierde capacidad de tratamiento, ¿sí? Entonces yo este volumen lo tendría que tener en cuenta. Ahí vi que hay otro video que también le dejo el link, que es este que está acá, de YouTube, que me dice, bueno, por ejemplo, acá yo calculé una extracción de lodos cada año, ¿sí? Acá, bueno, en el MatCat es un year, one year, y bueno, acá también coloqué número de habitantes 12, lo mismo. En este video me habla de que no tengo que tomar 250, sino que tomo 200 litros por habitante por día, son 12 habitantes nuevamente. A esto le sumo los 50 litros por cada habitante por cada año de extracción de lodos, ¿sí? Que es un año. Podría poner dos. En ese ejemplo están dos cada 2 años, pero opté por el de un año. Y fíjense que me da 3.000 litros de vuelta. Entonces, esta formulita y este método de cálculo coincide con esta tabla, con la tabla del biodigestor comercial. Seguí mirando más bibliografía, por ejemplo, esta del 2008, del libro Instalaciones Sanitarias y Contraincendios en Edificio, de Díaz Dorado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá me dice que la capacidad mínima de la cámara debería ser de 2 metros cúbicos, ¿sí? Antes me hablaba, en la bibliografía anterior me hablaba una capacidad mínima de 750, los biodigestores comerciales de 600, ¿sí? Me dice que se estima 150 litros por persona, 100 litros menos, ¿no? Por día cuando la provisión es restringida y, bueno, debe ser extraída de una perforación propia. Acá no estoy tan de acuerdo porque muchas veces las redes públicas, tal vez el agua es más restringida que si yo tuviera una perforación propia, ¿no? Pero bueno, eso va a depender de dónde estemos, digamos, el nivel, las características de nuestro terreno y las características también de las redes públicas. Entonces, dice, cuando el edificio no es una vivienda y no es habitado en forma permanente, como por ejemplo escuelas, se considera un quinto del número total de ocupantes, ¿sí? Y bueno, y me da una idea en cuanto a las dimensiones, ¿no? 1,20 m de profundidad mínima y una máxima de 1,80 hasta el pelo de agua, ¿no? Me da otras medidas, acá me dice de 30 a 50 centímetros, desde el pelo del líquido hasta la base de la tapa, ¿sí? 10 centímetros diferente al otro. Y acá en lugar de ser dos caños con una T, acá hay como una chicana, como una barrera hecha en mampostería. Pero bueno, fácilmente se puede modificar y colocar una T. En el ejemplo anterior, en lugar de haber una boca de acceso, directamente toda la tapa se podía remover, ¿no? Eran como pequeñas losas, vamos acá,
Son como tapas en placa, ¿no? Pequeñas losas. Después algo que en algún lugar vi escrito, o en varios lugares vi escrito, el tema de el ancho de esta pared. Acá aparece una pared de ladrillos macizos de 15, ¿sí? Pero si son ladrillos macizos, en otro lugar vi que son de 30, por ejemplo, o podría ser una estructura de hormigón, un tabique de hormigón de 10 centímetros. Bien, a ver qué más. Bien, acá, bueno, acá me dice no de 30, acá me habla de 45 y acá sí 30, estos son 45, el ancho de la pared, y acá en la parte superior de la pared 30 centímetros, ¿sí? Bien, ahora veamos un poquitito más de la bibliografía que encontré. Otra de las bibliografías que yo utilizo en mi cátedra es la bibliografía de Quadri, de su libro Instalaciones Sanitarias, la séptima edición del 2004. Y acá me discrimina, me desglosa qué son esos 250 litros por persona por día. Entonces me dice que de desecho de cocina tengo 40 litros por día. Recuerden que la primera bibliografía o el primer video hablaba de 44 litros por día por persona de todo esto, de desecho de cocina, desecho sanitario, ducha, lavabo, lavado de ropa. Bueno, no hablaba de desecho, lavado de ropa, ¿sí? Estos 60 litros no estaban, ¿sí? Pero fíjese cómo va variando, ¿no? Y toda esta bibliografía es, bueno, está disponible acá en Argentina, supongo que en otros países del mundo lo mismo. Y los años, por ejemplo, del manual, este libro, que es el, digamos, la edición más viejita que tengo, es del 2004. Y así el de Díaz Dorado es del 2007, si no me equivoco, no, del 2008, y después tengo algunos más. Y lo más nuevo que tengo es del 2019, así que hay 15 años de diferencia entre la bibliografía más antigua y más nueva. Acá como lo calcula Quadri, está bastante interesante. Calcula, por ejemplo, de vuelta, hace 250 litros por habitante por día, ¿sí? Entonces el volumen va a ser 0,25 por n, que sería el número de personas, todo esto da en metros cúbicos. Calcula, ¿qué más? Calcula el volumen de la crosta, y entonces lo calcula estimando una permanencia en la cámara de esa crosta de 30 días, también por el número de habitantes, por 0,5 kilogramos por día, que serían el peso, sí, el peso de los excrementos humanos, ¿sí? Y esto sería los 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad, ¿sí? Entonces eso le da que el volumen de la crosta es lo que está arriba, también se le llama soglea, también se le llama nata, ¿sí? Entonces me dice que el volumen de la crosta va a ser 0,015 en metros cúbicos por n, por el número de personas en metros cúbicos. Calcula la superficie, ¿sí? Y me da que la superficie va a ser 0,15 n por n, que sería por el número de personas, y eso me da en metros cuadrados. Sabemos que la altura de la crosta son 10 centímetros, y bueno, y así es como calcula la superficie, haciendo el volumen sobre el espesor. Calcula la altura del líquido, que lo hace volumen sobre superficie, y le da 1,66, es decir, un valor bastante parecido, daba entre 1,20 y 1,80, bueno, acá da 1,66. Y a ver, veamos otra bibliografía más. Esta ya la vimos, del 2006, el manual este de autoconstrucción. Vamos con el licenciado Nisnovich. Y entonces acá me dice que para viviendas hasta 10 usuarios se puede adoptar
200 litros por persona por día y un volumen total mínimo de 1.500 litros o 1,5 metros cúbicos. Recuerden que el otro autor, creo que era Díaz Dorado, me hablaba de 2 metros cúbicos, sí, es bastante variable. Y entonces, pasando a 150 litros por persona por día, con un mínimo de 1.000 litros o un metro cúbico, para instalaciones con poca disponibilidad de agua, ¿sí? Para instalaciones con bastante disponibilidad de agua, 200, pero para instalaciones con poca disponibilidad, 150. Y a unos 250 litros por persona por día y una sección mínima, perdón, y un volumen mínimo de 2 metros cúbicos para instalaciones con hábitos de mayor consumo de agua, ¿sí? Después, todo esto hasta 10 personas. Cuando son entre 10 y 50, hay que restarle un 20%, y cuando son más de 50 hay que restarle al valor original un 40% menos. También me aclara, y es interesante, que me dice que para otros edificios, como por ejemplo oficinas, educativos, hoteles, cárceles, ¿sí? Habría que estudiar cada caso, ¿sí? Pero como una estimación se podría considerar 50 litros por persona por día. Bueno, finalizando, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? En principio, ¿cómo sé si una planta de tratamiento o un dispositivo como este de tratamiento funciona o no, ante viendo la variedad de estimaciones? Yo podría saber si funciona o no, básicamente haciendo un análisis al líquido tratado, una vez que está puesto en régimen, y compararlo con las normas de vuelco, ¿sí? Si yo comparo con las normas de vuelco los análisis del líquido tratado y estoy dentro de parámetros, quiere decir que hice las cosas bien y verifican los cálculos, ¿no? Acá tenemos alguna tablita del Boletín de Obra Sanitaria de la Nación, hablando de Argentina, ¿sí? Entonces, para diferentes capacidades, me da, en lugar de calcular la sección de la soglea, de la crosta y demás, me da valores de ancho y de largo, ¿sí? Y alturas, del líquido y del total en metros. Bueno, aguardo sus comentarios. Muchas gracias.